En esta clase veremos algunas particularidades de Lope de Vega como poeta, pero hay que decir que Lope de Vega se hace famoso a través de sus comedias, que es un tema que verán más adelante en nuestra asignatura cuando veamos el eje sobre teatro. Aquí nos ocuparemos específicamente de ver algunas características porque realmente, como ustedes verán en la diapositiva, se le atribuyen más de 3000 sonetos, como podrán observar es una cantidad importante de obra lírica. Nosotros haremos una recorrida muy somera alrededor de la obra de Lope y alrededor de su figura. Por ejemplo, aquí hay una de las ediciones de las rimas humanas y otros versos de Lope de Vega. Como podrán observar ustedes, miren qué cuantioso es este volumen, y aquí hay solo editado una parte de su obra poética. Esta es una edición de Antonio Carreño, que es uno de los especialistas más sobresalientes de la lírica del barroco, especialmente en los trabajos que ha hecho sobre Góngora y Lope de Vega. Así que esta clase será una invitación a una recorrida por la lírica de Lope de Vega y por su figura como escritor. Una de las primeras aventuras líricas de Lope de Vega son justamente los romances. Cuando hablamos sobre Góngora dimos alguna caracterización acerca del romancero, y Lope de Vega realiza una serie de textos líricos referidas a lo que se dio en denominar el romancero nuevo, que estaba muy de moda, por decir de alguna manera, en la primera etapa del barroco, y que tenía muchas reminiscencias renacentistas porque las primeras ediciones se hicieron justamente en el Renacimiento. En 1602 publica Las Rimas, de tono amoroso, muy atravesado por la tradición petrarquista. Si uno lee estos poemas, puede ver una clara continuidad con un gesto lírico renacentista. Las Rimas Sacras de 1614, la crítica lo asocia con una crisis espiritual de Lope, y están más atravesadas por un tono, si se quiere, religioso. Todos estos textos son muy abundantes, además de una gran cantidad de sonetos dispersos, libres, que fueron publicados en su momento como parte de antologías. La última obra poética de Lope son Las Rimas Humanas y Divinas del licenciado Tomé de Burguillos, de 1635. Y aquí aparece una cuestión que nos interesa ampliar más adelante, y que tiene que ver también con un gesto muy barroco a través de podría decirse, una literatura burlesca, también atravesada por un tono paródico, en tanto se van a recrear algunos patrones de índole petrarquista, pero desde una óptica muy crítica. Son muchos los trabajos críticos que hay acerca de la obra de Lope de Vega. Son muy variadas las miradas que hay acerca de su obra. Ustedes se van a encontrar desde críticos que interpretan su lírica a partir de su biografía y la relación con las diferentes mujeres, y va a haber una crítica un poco más despojada de notas biográficas. Nosotros creemos que, bueno, hay un término medio, porque en la obra de todo autor está presente su vida, pero no es necesario explicar la obra de ese autor a través de los hitos de su vida. Lo que sí es cierto es que Lope se construye a sí mismo dentro de los textos.
hay un Lope deliberadamente construido dentro del texto que da cuenta de su propia vida, obviamente que ficcionalizada, y del lugar que desea ocupar dentro del campo cultural de la época. Lope deliberadamente procura construir un sitio dentro del combustionado, podríamos decir, campo intelectual del barroco, donde hay mucha polémica y donde también hay juegos de poder. Esto tiene que ver también con los deseos nunca concretados de Lope de Vega de formar parte de la corte como escritor de la corte. Estas cuestiones que tienen que ver con la vida de Lope ingresan en el texto poético, también ingresan en textos como El arte nuevo de hacer comedias, donde Lope de Vega produce una poética del teatro y se manifiesta como un teórico, ¿no?, del teatro, y también aparece en la poesía, y esto lo veremos, donde él también sienta su postura con respecto a la poesía y a su lugar dentro del campo intelectual de la época. Es importante destacar que existe en la obra de Lope una construcción ficcional de sí mismo. Lo que señala aquí Yolanda Novo me parece muy atinado, porque introduce necesariamente el concepto de ficcionalización. Si bien la crítica habló de una suerte de autobiografía dentro de la obra de Lope, donde sus poemas darían cuenta de su vida, Yolanda Novo lo que hace es recordar enfáticamente que esto es una simulación, es decir, es una ficcionalización, es una construcción que realiza el propio Lope de sí mismo, porque hay una conciencia de escritor, hay una conciencia de oficio de escritor que siempre estará presente en Lope. Lope escribe, pero a su vez tiene conciencia de estar realizando un oficio, que esto quedará muy claro con el teatro, ¿no?, con las comedias de Lope, donde la producción de estas comedias es un medio de vida para él. La lírica está atravesada por esa concepción de escritor, de labor de escritor y de construcción de una imagen de autor. Esto es muy importante, no perder de vista que el Lope que se construye en la lírica es un Lope ficcional, no es el reflejo exacto, biográfico de un sujeto extratextual, sino que es la construcción, que si bien representa a un sujeto biográfico atravesado por, obviamente, sus crisis personales, los debates y polémicas de la época, justamente las famosas polémicas con Pellicer, que era uno de los miembros de la corte, que nunca permitió que Lope penetrara en el ámbito de la corte y trabajara en la corte como escritor. Todo eso de alguna manera aparece representado en su lírica, pero siempre va a ser un proceso de ficcionalización. Esto tiene que quedar siempre muy en claro. El sujeto textual, aunque aparezca con el nombre de Lope, o sea, uno de sus alter egos, siempre corresponde a un proceso de ficcionalización. La Arcadia es una de las primeras obras de Lope de Vega, junto con el Romancero Nuevo, y es de destacar la importancia de la continuidad de ciertos paradigmas petrarquistas en la poesía amorosa de Lope, sobre todo en lo que tiene que ver a los sonetos de Lope. Va a retomarse este paradigma petrarquista que ya estaba expuesto en Garcilaso de la Vega, y se va a reproducir en las diversas amadas que aparecen en la lírica de Lope de Vega, que no solo es comparable a la Laura
de Petrarca, sino que se reproduce en otras amadas. Hay una sucesión de amadas en la lírica amorosa de Lope de Vega, que la crítica tradicional ha asociado con las diferentes mujeres que tuvo Lope en su vida. Sin embargo, todas esas mujeres que se representan como amadas en la lírica de Lope de Vega siempre van a ser construcciones ficcionales, van a ser apropiadas por el autor y transformadas en material lírico. Observen ustedes que hasta 1620, señalan los críticos, Lope sigue defendiendo de algún modo la imitatio renacentista. Y esto tiene que ver con la continuidad de modelos estéticos grecolatinos. Fundamentalmente, ustedes recuerden, cuando hablo de modelos grecolatinos, recuerden un poco lo que dijimos en las primeras clases sobre la poética de Aristóteles y fundamentalmente sobre la epístola a los Pisones de Horacio. Para Horacio el modelo, digamos, estaba puesto justamente de la imitatio en los clásicos. Esta idea de imitatio que plantea Lope aquí está relacionada también con modelos de la literatura, que son los modelos, por una parte, el petrarquismo como un modelo más cercano, y por el otro lado, la idea de belleza, de armonía, ¿sí?, que proviene del ideal grecolatino. La primera parte de la obra de Lope de Vega, que es cuantiosa, porque si estábamos hablando de 3000 sonetos, estamos hablando si hablamos de la mitad de la obra, estamos hablando de 1500 sonetos, es una cantidad impresionante de obra lírica, tiene esta impronta renacentista. Paulatinamente hay un abandono de ese criterio tradicional y comienza a aparecer otro tono. Ese tono, dentro de la lírica más barroco, va a estar representado en las rimas humanas y divinas de Tomé de Burguillo, donde aparece un gesto crítico, burlesco, muy enfático, que pone en perspectiva toda la obra del propio Lope. Él se pone a sí mismo dentro del foco de la mirada satírica burlesco y cuestiona también su propia biografía poética. Observen por una parte la sencillez de este soneto. Su lenguaje es claro, es accesible, y a partir de una primera persona que parece tener un tono confesional, en el último terceto, en la conclusión, ingresa e invita a ingresar, mejor dicho, al lector dentro de la reflexión. A partir de un sujeto poético que aparece expresado en primera persona en un inicio a partir de los pronombres personales, va desapareciendo paulatinamente hasta que en el último terceto la primera persona desaparece en una suerte de tercera persona que involucra al lector dentro de una reflexión de tipo, pongo entre comillas, existencial, porque si no sonaría anacrónico, donde ingresa o invita, mejor dicho, a ingresar al lector a esa reflexión acerca de la vida. Así como vieron en el soneto anterior la presencia de una primera persona que tiende a tener un tono confesional, ese tono confesional suele invitar al lector a hacer una traslación entre un sujeto poético y un sujeto biográfico o un sujeto autoral. De hecho, esta es una estrategia que muestra permeables los mundos de la ficción con el mundo de la realidad. Es una estrategia de escritura, ¿sí?, que invita a presentarse de alguna manera al sujeto autoral dentro del poema.
lo que nosotros no debemos olvidar es que ese es un procedimiento ficcional, ¿sí? Siempre es una construcción, aunque la figura autoral puede estar representada y puede ser muy permeable el poema en permitir que ese sujeto autoral se manifieste de ese modo. A nosotros lo que nos interesa es examinar cómo se construye ese sujeto. En otros poemarios, por ejemplo el de Tomé de Burguillo, va a aparecer por primera vez en la historia una máscara autoral, que se ha dado en llamar por la crítica heterónimo. Va a aparecer mucho después en el poeta portugués Pessoa. Esa máscara autoral es una máscara que tiene nombre y apellido, que firma la obra y que tiene una biografía diferente a la de Lope de Vega. Este es el caso de las rimas del licenciado Tomé de Burguillos, donde el procedimiento de ficcionalización de la obra lírica de Lope de Vega llega hasta su punto máximo. En las rimas humanas y divinas de Tomé de Burguillo hay un trabajo muy complejo de parodia. La parodia va de alguna manera a dialogar con la tradición petrarquista de un modo bastante desmitificador y va a retomar esa tradición y a la vez en el momento mismo, como decía Tiniano, de homenaje y profanación, en el mismo momento que retoma esa tradición lo hace para exhibir el desgaste de esa tradición. Así que aquí va a aparecer una amada, pero es una amada muy ayornada, es una amada que es la bandera y que en realidad en muchos de los casos él no la proclama como bella, solo dice que para él es bella, pero que en realidad no lo es, rompiendo con un cliché de una mujer ideal. Aquí penetra por primera vez en la literatura, o en la lírica, mejor dicho, de Lope de Vega y en general en la lírica de la época, una mujer amada de bajo estamento. Juana, mi amor me tiene en tal estado que no os puedo mirar cuando os veo, ni escribo, ni manduco, ni paseo, entre tanto que duermo sin cuidado. Por no tener dineros no he comprado, oh amor cruel, ni manta, ni manteo. Tan vivo me derrienga mi deseo en la concha de Venus amarrado. De Garcilaso en este verso, Juana, todos hurtan, paciencia, yo os les ofrezco. Mas volviendo a mi amor, dulce tirana, tanto en morir y en esperar merezco, que siento más el verme sin sotana que cuanto fiero mal por vos padezco. Observen el léxico en primera instancia, es un léxico que apela a ciertos vulgarismos. Acá aparece manduco, por comer, ¿verdad? Fíjense que ya desde la primera línea aparece el destinatario, Juana, y aquí está dialogando con uno de los sonetos amorosos de Garcilaso. Este intertexto es de alguna manera tiene un acceso rápido en la época porque todos los lectores de poesía tenían en la memoria a Garcilaso y lo que Garcilaso representa para la poesía amatoria. Además, Garcilaso es nombrado en el soneto. Este trabajo de intertextualidad, porque está La concha de Venus amarrado, también tiene referencia a la canción quinta de Garcilaso de la Vega, donde se habla de que el amante estaba aferrado a la concha de Venus. Este es un intertexto. Se producen varios intertextos con los sonetos de Garcilaso en este texto, lo que marca de manera deliberada la intención de Lope de Vega de exhibir que está estableciendo una relación paródica. ¿Por qué? Porque está exhibiendo el texto fuente con el cual está dialogando. La intención paródica se muestra, se ostenta en este soneto.
porque a través de esa intertextualidad Lope dialoga no solo con la tradición petrarquista garcilaciana, sino con toda la tradición petrarquista del soneto amatorio. La presencia de Dafne en la lírica del siglo de oro es constante. Ustedes lo han visto en los sonetos de Garcilaso, también lo han visto en los sonetos paródicos y burlescos de Quevedo. Aquí aparece la figura de Dafne nuevamente, con toda la referencia que la figura abre. Ustedes piensen que cada vez que se nombra a una figura mitológica, abre una ventana hacia una significación que tiene que ver con la historia de ese mito, con lo que refiere ese mito. Como suele correr desnudo atleta en la arena marcial al palio opuesto, con la imaginación tocando el puesto, tal sigue a Dafne el fúlgido planeta. Quitósele al contorno la soleta y viéndose alcanzar, turbó el incesto. Vuelto al laurel su hermoso cuerpo honesto, corona al capitán, premio al poeta. Si corres como Dafne, y mis fortunas corren también a su esperanza vana, en seguirte anhelantes y importunas, ¿cuándo serás laurel, dulce tirana, que no te quiero yo para aceitunas, sino para mi frente, hermosa Juana? Observen ustedes cómo juega, por una parte, con todas las referencias, por ejemplo, fúlgido planeta, ¿sí? Es un circunloquio que refiere indudablemente a Apolo. Estos juegos poéticos tienen que ver con la tradición lírica renacentista. Pero, paulatinamente, vamos percibiendo que el poema está tomando otra dirección, ¿sí? Porque si corres como Dafne, ahí vemos que aparece este destinatario, que es la amada, que es Juana, porque lo sabemos de otros sonetos, y que también tiene esta actitud, de alguna manera, de no correspondencia con el amor que le profesa el sujeto. Esta idea, digamos, del amor no correspondido, también es un lugar común en la lírica renacentista y de tono petrarquista. Es la amada desdeñosa. Hasta aquí vamos recolectando un espacio que sigue las coordenadas de alguna manera petrarquistas. Pero el final, ¿sí? Además aparece Dulce Tirana, ¿verdad? Que refuerza el tópico renacentista. Pero no la quiere para aceitunas, la quiere para la frente, ¿no? Como en la tradición que era coronar a los, la tradición clásica de coronar a los poetas, valga la redundancia, con la corona de laureles. Él en realidad está persiguiendo a Juana para que se transforme en Dafne y de ahí sacar la corona de laureles que lo va a premiar como poeta. Toda esta construcción que está pautada a través de un lenguaje llano, sencillo, donde el lector puede penetrar sin complicaciones, puede decodificar con sencillez, en realidad tiene una estructura, o mejor dicho, una arquitectura lírica compleja, porque, como les decía en el soneto anterior, utiliza la tradición petrarquista, pero en el mismo momento que la está utilizando, la está desmitificando. La lírica de Lope de Vega es una lírica muy diversa, muy variada. Una lírica que irá desde una primera etapa muy relacionada con la estética renacentista, con los estereotipos de esa estética renacentista, pero siempre desde una mirada renovadora. Esto no quiere decir que Lope
copie o reproduzca modelos renacentistas o petrarquistas, sino que por supuesto hay una creación personal que toma como línea o como sustento una tradición más ligada al Renacimiento y también por supuesto a la lectura de Petrarca. Por lo tanto vamos a encontrar un escritor muy hábil que combina diferentes elementos que vienen de la tradición renacentista, pero también su momento vital que es el barroco. Un poeta que va a imbricar elementos provenientes del Renacimiento con cuestiones específicamente barrocas, como por ejemplo, lo que hablábamos cuando hablamos de barroco, va a aparecer un mundo antitético, un mundo conflictivo, que tiene que ver también con la cuestión humana. Cuando hablamos de versos humanos, ahí va a aparecer el conflicto, va a aparecer no ya la idea armónica, sino también el conflicto, lo tempestuoso, la desilusión, el desengaño, todos estos temas que atraviesan el barroco y la crisis que de alguna manera representa a este movimiento estético. Por lo tanto, cuando hablamos de Lope de Vega, hablamos de una escritura sumamente variada, no al estilo gongorino, porque Góngora tenía también una escritura muy variada, pero encontramos una complejidad gramatical y léxica que no aparece en Lope de Vega. En Lope de Vega aparece una multiplicidad de temáticas y aparecen elementos típicamente barrocos más asociados con el juego de los opuestos, con el oxímoron, con la antítesis, ¿sí? Con la construcción de un mundo en crisis que está representado en el sujeto mismo, en el interior de su sujeto. Por eso, cuando hablamos, vemos una gran combinación de modalidades líricas, desde versos humanos a versos divinos, de voces que enuncian los poemas, de máscaras que suelen representar al amante, que representan de alguna manera a veces alter egos del propio Lope, pero siempre pasan por un proceso de ficcionalización poética. Así hablamos que lo oculto, lo popular, lo divino y lo humano coexisten en la variedad lírica de la poesía de Lope de Vega. Lo que hemos hecho aquí es solo un recorrido muy sintético por la poesía de Lope de Vega. Ustedes recuerden también que hay en su teatro está escrito en verso. La capacidad de Lope de Vega para la escritura en verso va a estar muy claramente representada en sus comedias, en sus obras de teatro. La lírica, en particular el soneto, le permite a Lope de Vega utilizar un género que en el momento es un género muy apreciado porque tiene la capacidad de síntesis. En el soneto, por lo general, se plantea la cuestión en los cuartetos y la conclusión es necesaria en los tercetos. Este formato lírico le permite de alguna manera a Lope de Vega ser mucho más específico cuando trabaja determinadas problemáticas, tanto humanas como divinas, donde mezcla lo popular y lo culto.